Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. 3 hermosas lecturas que siempre la Iglesia de una manera pedagógica nos presenta. Iglesia dice Inatiguazú. Eclesia del griego significa la reunión de las personas. Viene del cajal en el hebreo, ¿verdad? Que quiere decir justamente el encuentro de las personas. Ñañe reuniña ñamindu uñas enduve ñande yarañe allá emba eva peñande yara yerure ñande. Pero justamente el preguntarnos es lo que después hace que la Iglesia escriba la Biblia. Recordemos que la Biblia es la respuesta de un contexto histórico de las necesidades de la comunidad. En este caso, el Antiguo Testamento es de la comunidad judía. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que es la respuesta a todas esas esperanzas del cristianismo. Opea la Iglesia hina si yo que opea la yicua ponana yepa opea ñamoñe ponujina coñan de yarañe. Con añas en duda esta primera lectura nosotros leemos del libro del Eclesiastés. Estamos en el capítulo 1, versículo 2 y luego del capítulo 2, los versículos 21-23. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También eso es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente y todo que se repite bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También todo esto es pura vanidad. Queridos amigos, entonces estamos escuchando esta primera lectura tan interesante que nos presenta el autor sagrado. Estamos escuchando desde el libro y estamos reflexionando desde el libro del Coelet. El libro del Coelet, cuando comienza y nos dice vanidad de vanidades, nos está hablando no de una vanidad externa, ¿verdad? De mostrarnos que somos lindos, hermosos, etcétera, etcétera, en este sentido, sino vanidad de vanidades nos habla de lo vano, de lo vao, de aquello que no tiene consistencia. Upea y llegan la vanidad de vanidades. Upea ñanere no y veñan de yara ñañamindu ujanguá y cuajanguá, que todo pasa. Y por eso dice, nada nuevo hay bajo este sol. Nada nuevo hay bajo el sol. Los científicos, si queremos entrar en la ciencia, también dice, ¿verdad?
que hasta la misma energía, nada se pierde, todo se transforma. Qué interesante, ¿verdad? Si vamos a ir uniendo estos pensamientos. Que todo lo que tenemos aquí entonces pertenece a Dios, todo es de Dios. ¿Por qué vamos a vanagloriarnos? Vano, fumus. Y entonces esto también es lo que nosotros estamos diciendo aquí. En hebreo la palabra se dice Hebel, Hebelin, Bekol Hebelin, o sea, todo es vano, todo pasa. Vean la ñandé en Jaikwa Ponacero con un ejemplo lindo, es el famoso aliento. Por ejemplo, pero uno gina bella, allá va está todo blanco, ¿verdad? Ella bella, blanquito. Pero ¿cuántos segundos dura? Segundos, si es que dura segundos, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, eso quiere decir Hebel. Hebel en hebreo quiere decir putu. Pende putucue lleva. ¿Cuánto dura? Pasa. Todo es putucue. Ojazapá. Dai, orila obitana es permanente entonces. Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar, queridos hermanos. Todos pasamos. Nadie se va a quedar aquí sobre esta tierra. ¿Entienden? Todos pasamos. Y entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a pensar, a reflexionar. ¿Cuál es el sentido de mi propia vida? ¿Cuál es el sentido de mi propia existencia? Con esta primera lectura de este primer domingo, en este 18º domingo del tiempo ordinario. Que no podemos aferrarnos a las cosas del mundo. Todo pasa, también nosotros pasamos. Hay otras maneras, ciertamente, como la palabra de Dios nos va presentando lo efímero que somos. Incluso ustedes saben que Abel, que era el hermano de Caín que lo mató a Abel, Abel murió a una tierna edad. Y por eso se llama Abel, porque en realidad su nombre en hebreo es Hebel. Hebel quiere decir eso que acabamos de decir. Hebelin. Quiere decir que todo pasa, que todo es rápido, que no dura más que un instante y que todo es fugaz. Queridos hermanos, qué importante entonces que nosotros reflexionemos sobre esto. En este 18º domingo veñan de Yara, o poco veñan de Apeto Umejina, ñanere no hijina, o por anduña, de embate coba hina, vaya bañan de Yaikojina, va ella va, ñande yahuera jaco ñandere cobe. ¿Qué importancia le damos a nuestra vida en el sentido de aprovecharlo hasta lo máximo? ¿Pero por qué? Porque sabemos que tenemos una misión y en tan corto tiempo. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe Dominical. En Roma, el cardenal Angelo de Donatis fue el que presidió la segunda jornada dedicado a los abuelos y mayores. La ceremonia se realizó en el altar de la cátedra, en el fondo de la Basílica de San Pedro. Francisco en ese momento estaba en el avión rumbo a Canadá y de hecho las primeras palabras de su cardenal vicario para la diócesis de Roma fueron para él. Il primo pensiero è per Papa Francesco in viaggio verso il Canada, che ha voluto questo giorno per voi, anziani e anziane, perché con le vostre famiglie e con la Chiesa possiate sentire l'affetto e il sostegno di tutti. El cardenal recordó cómo los abuelos pueden ser esenciales para transmitir la fe y pidió a los jóvenes que no los abandonen. Dio attende che voi bussiate alla sua porta, passando anche dalla porta dei nonni. Quella porta non è lontana, è quella della casa che vi ha generato. Andate a trovare gli anziani più soli. Al igual que el Encuentro Mundial de las Familias, el Papa quiso que la jornada de los abuelos y ancianos tuviera un sabor muy diocesano. Por eso, desde el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, promovieron esta celebración a nivel local. El cardenal Kevin Farrell, prefecto de ese dicasterio, fue uno de los concelebrantes junto al cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Fue por eso que el coro que intervino en la celebración no era el de la Capilla Sixtina, sino el de la diócesis de Roma.
El siguiente paso en su peregrinación penitencial fue visitar la iglesia del Sagrado Corazón de los primeros pueblos. Esta iglesia fue declarada Parroquia Nacional de las Primeras Naciones Inuit y Metis en 1991. Dos feligreses compartieron sus testimonios con el Papa, le narraron la labor de la parroquia al servicio de los necesitados y el camino que emprendieron para superar los horrores de los internados estatales. We are an indigenous Catholic parish. We thank you, Holy Father, for hearing our voices. Your presence today gives us the opportunity to confront, to understand, to release, and to transcend our trauma. Durante la ceremonia, un grupo indígena cantó el himno How Great Thou Art en inglés y en idioma Cree para dar la bienvenida al Papa a la parroquia. Then sings my soul, my Savior God to thee. Y en su mensaje, el Papa reflexionó sobre el significado de la reconciliación y el papel de la Iglesia en ello. Esta es una casa para todos, abierta e inclusiva, tal como debe ser la Iglesia, familia de los hijos de Dios, donde la hospitalidad y la acogida, valores típicos de la cultura indígena, son esenciales, donde cada uno debe sentirse bienvenido, independientemente de la propia historia, de sus circunstancias vitales. También lamentó que la evangelización en muchos casos en la historia se impuso a la fuerza. Dijo que ese no es el estilo de Dios. Él no sostiene con su espíritu a quienes someten a los demás, a quienes confunden el evangelio de la reconciliación con el proselitismo. Porque no se puede anunciar a Dios de un modo contrario a Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces ha sucedido en la historia? Después, un grupo de parroquianos entregó al Papa regalos artesanales llenos de dibujos o símbolos de la cultura indígena. Antes de salir de la iglesia, el Papa realizó un esperado gesto. Bendijo la estatua de la primera indígena canonizada, Santa Cateri Tekahuita. Ella personifica que es posible que la fe eche raíz en culturas distintas. Después, Francisco saludó desde la silla de ruedas a un grupo de ancianos. Y luego dio la sorpresa, porque en lugar de subir al coche, dio un último paseo para saludar a quienes siguieron la ceremonia desde fuera. La comunidad de Masquachis, a 70 kilómetros de la ciudad canadiense de Edmonton, tiene un nombre Cree que significa colinas del oso. Allí el Papa llegó al son de tambores a la iglesia Nuestra Señora de los Siete Dolores. Le recibieron el párroco y varios ancianos de las primeras naciones, los Métis y los Inuit. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también estaba allí. Francisco rezó en un cementerio cercano a una escuela residencial. En ellas, algunos miembros de la Iglesia Católica cometieron abusos. El cementerio cuenta con lápidas sin nombre de niños que murieron allí. Los jefes indígenas agradecieron al Papa Francisco su visita. Mostraron una pancarta con los nombres de más de 4.000 niños muertos en las escuelas residenciales e hicieron una danza de sanación. Después habló el jefe Wilton Littlechild. Estudió en una escuela residencial y formó parte de su comisión por la verdad y la reconciliación. Francisco habló de los zapatos que le regaló un grupo de indígenas en su visita al Vaticano para pedirle que viajara a Canadá. Representan a los niños que nunca volvieron a casa. Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a Canadá. Los traje y lo haré al terminar estas palabras. Y quisiera inspirarme precisamente en este símbolo que en los meses pasados reavivó en mí el dolor, la indignación y la vergüenza. El Papa pidió de nuevo perdón y lamentó que hubiera católicos que, en vez de vivir el Evangelio, se doblegaran ante las lógicas colonialistas de los estados. Estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El Papa Francisco devolvió a una reconocida cantante indígena los mocasines que las delegaciones canadienses le regalaron en el Vaticano y que fueron una petición a que realizara este viaje penitencial.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y
lugar, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este 18º domingo que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Hoy, como segunda lectura, la Iglesia nos presenta desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avance hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Queridos amigos, lo que hoy la palabra del Señor en esta reflexión, si nosotros somos verdaderamente cristianos, si nosotros vivimos las propuestas del Evangelio, del Cristo, de la comunidad resucitada, ciertamente que vamos a vivir de acuerdo a nuestro modelo que es Cristo, es decir, dejando todas las pasiones desordenadas, todas las cosas negativas que nos alejan de Dios y por ende también que nos alejan de nuestros propios hermanos, de nuestra propia comunidad. Nosotros buscamos, dice aquí al comienzo, las cosas del cielo. Buscar las cosas del cielo. Buscar las cosas del cielo son los valores y los principios que nos trae el Señor. Es decir, nuestra propia realización. Buscar la propia dignidad del hombre. Cada uno es responsable, ciertamente, pero dentro de la comunidad, buscando
las cosas del cielo. Por lo tanto, dejamos todo lo que es pensamiento terreno, dice, porque nos hemos ocultado en Cristo con su muerte. Ocultarse en Cristo con su muerte significa que nosotros asumimos la vida de Cristo en nuestra propia existencia. Y más aún, cuando Cristo dice, se haga presente en nosotros, nosotros lo podremos tener en la comunidad. ¿Pero por qué se hace presente? Porque nosotros, queridos hermanos, lo estamos llevando. En la medida en que nosotros también nos comprometemos a vivir seriamente su evangelio. Por lo tanto, consecuencia, segundo momento esencial. Primera parte, tenemos que entender que la propuesta del Señor es que traigamos la vida de Cristo, mirar las cosas del cielo, procurar las cosas del cielo, y para traer aquí e introducir en nuestra comunidad. Segundo, por lo tanto, para que suceda eso, significa esto. Dice, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Topa vende abitebe lleva la aña topa vende abitebe o mimba ñande momon burga veñan de yarawi hanja enojina la ñañe momon burga veñan de yarawi hey sehina ñañe momon burga veñan de rabishao veñan de yo que uwi. Eso es lo que el Señor nos está diciendo y dice directamente, ¿verdad? Por lo tanto, hagan morir en sus miembros. Hagan morir en sus miembros todo lo que nos haga simplemente muy terrenos, buscar las cosas de la tierra. Por ejemplo, comienza Pablo nombrando algunas cosas. La lujuria. Bueno, lujuria es lo que tenemos que dejar de lado. La impureza. La pureza es esencial y fundamental en el pensamiento, en el corazón, en la vida de cada cristiano. Vea, la pasión desordenada. Entonces tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que ordenar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, queridos hermanos. Los malos deseos. ¿Cuántos malos deseos? ¿Qué es lo que nosotros estamos deseando contra los demás? Aquí ciertamente son los malos deseos. Luego también la avaricia. Yandente sea lleva añandela ye por acá, peares añandela ye hipotamo, añandema, o sea, ser avaros, ser también mezquinos, solamente todo para nosotros. En síntesis, es un egoísmo muy grande. La avaricia tenemos que dejar de lado, que es una forma de idolatría. Atención, esta es la verdadera idolatría como nos presenta la palabra de Dios. La verdadera idolatría es todo aquello que nos aleja del Señor, todo aquello que nos ensimisma, todo aquello que nos hace pensar solamente y mirarnos nuestro propio ombligo. Upeago y Sehina lleva ensimismarse, meterse, buscar, procurar solamente aquello que es nuestro. Esta es una forma, dice, de idolatría, queridos amigos, queridos hermanos. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo. Anina la ñañón botable te ya lleva. Entonces no digamos que somos buenos cristianos, que somos honrados ciudadanos, si es que después seguimos con las mismas cosas, con las mismas prácticas. Yandé con la yahueruro peñan de yara peñan de recoebe lleva. Yandé con la yahuere cono peñan de yara yandé pupeja peñan de roga pupe. Catueteco angañamoñe punuta peteco puajú. Y eso es lo que el Señor mira y lo que el Señor quiere. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo. Aquí le está hablando a los cristianos, ¿verdad? De Colosas, queridos hermanos. Aupea Pablo y yo guarajina como en pasado. Peje ya pama va cuupea. Aupea ya no peja me con la veñan de yara o yerure haishabe. Vamos a volver nosotros enseguida con más ñan de yara ñe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio.
y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Dominical en este 18º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara con Angaúa lleva hoy cuame eta Ñande a través del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 12, los versículos 13 al 21. Y así nos dice este evangelista. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Ñandere no es añade a toina, ¿verdad? Para ser personas desprendidas, que busquemos lo esencial. Lleva en la primera lectura, buscar las cosas del cielo y sejina todo aquello que nos hace crecer. Las cosas del cielo, sino que las cosas del cielo significan los valores y los principios que nos divinizan a nosotros, es decir, nos hacen vivir esa propia esencia que tenemos, el nefesh, la divinidad, al Dios, es decir, que nosotros nos podamos realizar como personas. El Evangelio de Lucas entonces nos presenta también de una manera muy plástica, porque ounda lleveteía lleva por andujbe. Y en Yara, Jesús, dile que mi hermano comparta conmigo la herencia. O moñe pues no yo lleva eremina shveñan de Yara, pero ñona inojina, va la ñona inojina por herencia. Roñona y no por una tierra, roñona y no por una casa, roñona y no por un vehículo, roñona y no plátare. Upela roñona y no. Y no somos capaces de compartir. La pregunta es interesante, ¿verdad? Porque, o mejor dicho, el pedido que le está haciendo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. O sea, está bien. O sea, no me parece desubicada el cuestionamiento de esta persona con respecto, o mejor dicho, a Jesús, con respecto de su hermano. Dile a mi hermano que comparta conmigo. Quiere decir que ¿verdad? O sea, el avaro, el que se ha adueñado. O sea, que desde que el mundo fue mundo, se nota que el hombre siempre fue un avaro, un codicioso. Alguien entonces que es capaz de pisarle la cabeza y cualquier otra parte del cuerpo a las personas, con tal de que
porque hay imbarete, porque hay oreco el poder, porque hay oreco peatramo. Algunos vean oñembo abá, oñembo argel, oñembo pea, oñembo moy. Entonces muchas veces por la paz en casa ahí la gente. Entonces, no sé. Pero entonces ante esta situación, queridos hermanos, el añandica tú allí apoya, porque están pues estas dos partes. Porque lo otro es una injusticia, ¿verdad? Esa injusticia grande, esa injusticia total que se le está haciendo a una persona y muchas veces tiene que renunciar y tiene que callarse. Ya se huella por la paz en casa o si no porque, ojo, ahí vete ahí, y sin embargo, el Señor que les dice, ¿verdad? Amigo, ¿quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Este es el mensaje principal. Aún en medio de la abundancia, queridos hermanos, nuestra vida no está asegurada en las riquezas. Nuestra vida está asegurada en Dios. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás,
somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe'e Dominical y estamos nosotros en este 18º domingo. Este es el bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe'e Responde. A veces ella pone ella va Ñande Yarañe'e y pone Ñande no ser avaros, no ser codiciosos. Anila Yaha lleva Ñande Yaheka, Hebel, Hebelín, todo pasa y así sucesivamente. Y sobre todo en el Evangelio también. El Señor que nos invita a estar muy atentos porque el corazón tantas veces parece que se inclina hacia esa avaricia. El avaro, el que quiere todo para sí. Evidentemente que con eso lo único que estamos haciendo es destruyendo a la comunidad. ¿Por qué sobre todo la avaricia es una cosa pecaminosa? Porque solamente mira su ombligo. Se maerante, se familia mi penguarante, orecuete, y entonces a lo otro que le coma michi. De lo otro, no entiende, se iba a venir de igual, se iba a ver. Ahí me pone ahí, se la va a se la sericaya, Y entonces nos encerramos en nosotros mismos como vivir en una botella o vivir en un globo. Anda ya y cuay, anda ya y ¿verdad? Que estamos dentro de una comunidad, queridos hermanos. Aupea la importante este día, la ñajendomía, lleva ya poco definición, va y dice la avaricia. ¿Qué es la avaricia, queridos amigos? Antes que nada se nos presenta y se nos dice que la avaricia es el deseo, ansia o afán desordenado de poseer. Vendo poner que les ella. A repetir porque coña gente ponana entero vete aña gente. Desde el más rico hasta el más pobre, todos tenemos que escuchar. Es entonces el deseo, ansia o afán desordenado de poseer las cosas. O sea, tampoco te está diciendo que nosotros, ¿verdad? No es que tenemos que dejar, no tenemos que buscar las cosas o desear las cosas. Ya huere cuanango, sino con diga tu ahí la lleva. Porque muchas veces la gente también entiende muy mal, ¿verdad? Por ejemplo, incluso cuando habla de la pobreza, no entendemos lo que significa el aná, ¿verdad? Que después se le pone en la traducción pobreza. Pobreza quiere decir no depender en nada de las cosas materiales. Y hoy en día, segunda lectura, busquemos las cosas del cielo. Esa es una forma de decir figurativa. Es decir, no nos centremos y no estemos solamente detrás de las cosas pasajeras. Primera lectura, Hebel, Hebelín, todo pasa, todo es viento, todo es vano, todo es humo, todo se va deshaciendo. Entonces, por eso, pero es ya aquí un deseo o una ansia o un afán desordenado. Yarecose. Esto también, ¿verdad? En la psicología, por ejemplo, y en las reflexiones filosóficas son muy interesantes. Ego abela del aspecto religioso. El religioso, el religarse, la religión quiere decir justamente que lleva pende peja cuamba eva la democracia la demonguea. Esto es muy importante que sepamos, queridos amigos, porque desde ahí nosotros psicológicamente podemos entender que algunas veces un deseo desordenado, un afán desordenado de poseer las cosas, se mandó a poner una vez de psicólogo y lleva el que vivió verdaderamente en lo paupérrimo, ¿verdad? Pero en una pobreza
ya de aquello que viene a ser lo peor, digamos, de la pobreza. Entonces hace que después uno, cuando tenga posibilidades de ganar un dinerito o de tener cosas materiales, como vivió en una situación de miseria. Miseria, de ahí viene la palabra miserable. El miserable es aquel que justamente es avaro, ¿verdad? Porque oreko y gato oreko hanome emo ainde ni peten kusuge, pero oreko awe. Ni peten kusuge no me emo ainde, hamba erebe. Justamente porque vivió durante un tiempo o algo del aspecto de la miseria. Lo vivió en propia carne, en propia vida. Entonces nunca vamos a cambiar porque eso se vuelve, según los psicólogos, se vuelve inconsciente. Y hay muchas personas, ya llevas esta y plata, pero no es capaz ni te va a dar ni un centavo. ¿Por qué? Y porque acumula, porque como vivió en la miseria, piensa asegurar su vida, piensa asegurar. Apego el Evangelio te dice, no, en las riquezas no vas a asegurar tu vida. Ne aseguramos, ainba eve. Landere coven ne aseguramos. Tu vida es tu vida es pasajera. Hebel, Hebelín, Yandebe, primera lectura, lleva. Miren las cosas de arriba, las cosas de Dios. No se aferren, dejen de lado las avaricias, las lujurias y todo. Las cosas que simplemente son cosas, ¿verdad?, del mundo. Y entonces por eso esta definición es muy importante. Deseo, ansia, afán desordenado. Oñesordenande. Porque todo deseo, todo afán y toda ansia de poseer, pero de una manera ordenada, está muy bien, ¿verdad? Pero ordenada, ¿qué quiere decir? Ordenada quiere decir aquello que yo verdaderamente necesito para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y vivir en la dignidad de los hijos de Dios dentro de una comunidad. Porque en diga tú eres, no, este es mi deseo, es muy ordenado. Pero derecha cuál vendrá visión y contenido y nada vende que no ya lleva. Derecha cuál ven boriajú y ande que y ese mísero que está a tu lado y vos te volviste entonces un miserable. Porque estás acumulando y porque vos querés asegurar tu vida y vos pensás que estás asegurando con esas riquezas. El Salmo, ¿verdad?, nos habla y nos dice en un momento, todo, qué necio, todo lo que tú has acumulado, eso quedarán para otros. Una forma de pensar, una forma de decir, una forma de que vengan de tu lleva bueno, upealo y cotalle. Hay entonces explicaciones muy interesantes con respecto a esto, ¿verdad? Esta palabra procede del latín avaricia y a su vez del verbo avere, desear con ansia. Avaricia, avere, desear con ansia. Angurriento. Hay también algunos antónimos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la palabra generosidad o si no, desprendimiento. Esto va como palabra antónima, es decir, lo contrario, la generosidad, el desprendimiento para con esa persona. Se le suele llamar a alguien que practica la avaricia un avaro o avaricioso, un avaricioso. Y esto, el avaricioso, avariento o avaro. Aunque las últimas de ellas hace especial hincapié en destacar que alguien se reserva o escatima algún bien, en el sentido de tacaño, miserable o rácano. Sos un rácano. Sos un rácano, eso, un miserable. Sos una persona tacaña. Entonces, copaitejina, puede ser que el Señor te haya bendecido verdaderamente. Llevan de la pichaima hoy del pobre y luego a ver, devolverse. Saqueo. Si le he perjudicado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Es decir, le voy a devolver todo.
Aupela muchas veces ñandela naye apoya. Oye pillagua, oye cuagua, ape mi jagüe, malversaciones o situaciones así difíciles. Pero peña de ellas ella ve, vea la ñandene, tameña bojera ñande, oparei, vea la famoso oparei. Y entonces, da ella oparei para el lugar de la justicia, donde tendría que devolverse y decirse que las cosas se están haciendo bien. Eso sería entonces para este aspecto. Pero nosotros normalmente entonces estamos haciendo cosas negativas, ¿verdad? Contra la gente, contra mi pueblo, contra mi comunidad. La avaricia como pecado capital se considera dentro de nuestra doctrina católica un pecado capital, pecado number one, ¿verdad? Como uno de los 7 pecados capitales. Uno de los 7 pecados capitales es la avaricia. Aparecía como filarguría. En griego quiere decir amor hacia el oro. Filo, ¿verdad? Filarguría, arguría. Entonces, amor hacia el oro. Rejajueterei lleva esas cosas materiales. Rejajueterei, el oro, dice aquí. Y se trataba de un pecado de exceso aplicado a la adquisición de riquezas. Pecado de exceso. Pecado de exceso. Era exagerama. Exagerama, imagínate. Entonces, a eso se le aplicaba, ¿verdad? A todo esto. Ahora, se puede también asociar a otro tipo de pecados, como la deslealtad. Deslealtad. Soy un avaro con esta persona, entonces soy desleal con esa persona. Después, por otra parte, también son elementos que aparecen, se utilizan de manera indistinta. Acumulativos, o sea, andare acumulante, riquezas acumulativas. Se utiliza para referirse también a la cualidad de un toro de perseguir con ansia a alguien o algún objeto, o con la intención de cornearlo también, un muñacho, pegarla avaro. Bueno, queridos amigos, esta es una de las cosas muy interesantes que hoy la palabra de Dios nos está invitando a reflexionar. Diga, tú y la ñandela ya, pues tanto la ñajendúa lleva, porque hoy la palabra de Dios excepcionalmente nos llama a esa conversión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la avaricia, esta expresión popular procede de la tradición oral y se basa en una historia sobre un ladrón que iba guardando en un saco lo que iba robando, guardando, hasta que se rompió el saco. Esta expresión aparece en obras tan importantes como en el Quijote de la Mancha, por ejemplo, también aparece esto. Se sustituía este proverbio con la palabra avaricia, por codicia. El ladrón, tanto mondado, o Miguel y saco, ¿verdad? Entonces, al final, te rompe el saco. O sea, se rompe el saco por tan avaro que son. Porque tanto. Y entonces, perdiste tu saco y perdiste toda tu riqueza. O capuma, se te rompe el saco. Entonces, queridos amigos, nosotros así estamos reflexionando hoy en este domingo sobre elementos maravillosos, elementos lindísimos, ¿verdad?, que Dios nos regala. Y ahora yo les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.